Gracias, señor Escartín. Gracias, consejero. La verdad es que quería unir estas dos preguntas en este último pleno porque creemos que tiene mucha relación. Cuando hablamos de agroecología, de verdad constatamos que es un sector que tiene mucho más recorrido, ¿no?, para generar trabajos de calidad. Creemos que los consumidores estamos demandando cada vez más ese tipo de productos y lo estamos viendo en Zaragoza, sin ir más lejos. Creemos que el sector va a más, pero que la Administración aragonesa no está a la altura, digamos, de las demandas que está teniendo el sector agroecológico. El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica es una parte, y es verdad que en la época de Arguilé, luego de Lobón, ha habido problemas enquistados que, sobre todo la parte de la deuda, se han resuelto, pero hay muchos más. Y voy a empezar por esto, ¿no? El tema de la certificación es un problema grave que hay de unificación de criterios que hace, digamos, que tenga menos prestigio la certificación ecológica. Es algo que desde la Administración pública se tiene que hacer, pero eso es solamente una parte. Hay muchas piedras en el camino. La apuesta política que se hace por determinados modos de agricultura hacen que la agroecología pues quede en un lugar o en otro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ustedes han hecho muy poco, ¿no?, para que la agroecología sea una punta de lanza más del sector primario aragonés. Luego hay un montón de problemas, ¿no?, de falta de apoyo en la comercialización, las trabas burocráticas que antes decía, incluso problemas técnicos, porque la agroecología es una ciencia que al final exige pues aprender, ¿no?, de buenas prácticas agrarias, y eso conlleva formación, apoyo técnico y demás. En Aragón tenemos unas 60.000 hectáreas de cultivo ecológico que prácticamente todas se exportan, y sin embargo cuando vas a un hospital, a un colegio o a una cárcel aragonesa se están comiendo alimentos que han venido de lugares lejísimos del mundo. Eso lo tenemos que cambiar. La agroecología, una parte es certificación ecológica, pero otra parte es consumo local, de temporada y producto aragonés. Y para eso hace falta hacer mucho más. Recuerden que en el último acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Podemos aprobamos y firmamos que se pusiera en marcha en el curso pasado una formación profesional reglada, igual que hay en Navarra, en formación agroecológica, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. ¿Se ha dado algún paso al respecto? ¿Se está fomentando la agroecología en ferias y en campañas? ¿Se está haciendo algo para que en los pliegos de las contratas de la restauración colectiva de colegios, de hospitales, de residencias públicas aragonesas, es decir, competencia del Gobierno de Aragón, se den menús sostenibles locales aragoneses, como se está haciendo ya en el Ayuntamiento de Zaragoza, en los pliegos de las escuelas infantiles? Es decir, yo sí comparo lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza y lo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón, lo siento, pero no hay color. En materia de agroecología ha sido una legislatura perdida por parte del Gobierno de Aragón. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Escartín, a lo mejor lo que pasa es que desde el Gobierno de Aragón hemos hecho poco ruido y hemos trabajado muy en serio, y en otros sitios, pues, en fin, a lo mejor se ha hecho pues más ruido. Pero, en fin, yo le reconozco, mire, que en la agricultura ecológica es un valor en alza, que está muchísimo, no solo mucho por hacer, sino que las posibilidades son inmensas en relación con lo que hay. Que la Administración y el Gobierno tiene que hacer más, pues siempre. O sea, eso no se lo voy a discutir. Pero había que empezar por resolver. Teníamos el comité bloqueado, pero como un comité que tenía semejante deuda que no podía hacer nada, con eso no tenemos agricultura ecológica. Por lo tanto, yo quiero poner énfasis y, además, volver a insistir en el reconocimiento a la Junta Directiva y a su presidente. Hemos dedicado media legislatura prácticamente a resolver ese problema, pero es que había que resolverlo. Pero hemos hecho muchas más cosas. Mire, hemos triplicado la superficie de cultivo hortícola ecológico. Hemos duplicado la superficie de viñedo. Hemos hecho, en el 2018, atendiendo además a una enmienda de ustedes, se ha hecho, yo creo, por primera vez. Es poco, pero no se había hecho nunca, una campaña de promoción específica dirigida al fomento del consumo, de la producción de los productos ecológicos. En fin, no me da más tiempo, porque hay más cosas, son muchas las cosas, pero en fin, no me da más tiempo. Muchas gracias. Gracias.